Muchas gracias a todos. Bueno, también quisiera agradecer a la Escuela Nacional de Protección Civil, a Senapred, a todos aquellos que se inscribieron de manera interesada a este curso, que la verdad yo he estado desde el inicio con las presentaciones de anteriores del doctor Espinaza, del doctor Bernabé, que la verdad han sido muy interesantes. Y pues bueno, vamos ahora en esta parte, en esta etapa del curso, a entrar a un tema quizás un poquito, para algunos de ustedes que parezca un poquito alejado de la parte misma de lo que es las zonas de carticidad. En el programa, pues menciona como tema principal, como tópico principal, la detección e identificación de la presencia de carsticidad. Yo me tomé la libertad de incluir un subtema, un subtópico que tiene que ver con los métodos geofísicos de exploración y algunos casos de estudio. Eh, la idea de esta parte, desde que estábamos planeando el curso, es pues tratar como los métodos geofísicos en la actualidad han cobrado una gran variedad de aplicaciones, pues detectar e identificar la carsticidad en este caso, y viene siendo un tema muy amplio. La verdad, en esta presentación, pues no podríamos hacer lo que hacemos en cursos que pueden durar hasta un semestre. Cada uno de los métodos que utilizamos en geofísica tiende a abarcar muchas facetas y, bueno, lo que es un curso más formal. Sin embargo, lo que pretendemos con esta presentación y con esta información que vamos a abordar es tratar de dejarles a aquellos responsables y que tratan día con día de resolver problemas que se vienen relacionados con este tipo de peligros, de riesgo, eh, pues fomentar la información y sobre todo las acciones y a dónde hay que buscar la información para poder resolver problemas, ¿no? Eh, También decidimos, el doctor Chávez y yo, abordar en particular el tema que hemos desarrollado en cuestiones de aplicaciones de alguna de las técnicas geofísicas, pues mostrarles algunos ejemplos que no solamente se enfocan a la amenaza, al peligro, sino también a otros aspectos tales como la conservación del patrimonio histórico, arqueológico que tiene nuestro país, en algunos ejemplos que les vamos a dar. Entonces, nosotros como el grupo de exploración geofísica que lo conforma personal del Instituto de Geofísica, del cual formo parte yo de la Facultad de Ingeniería, pues hemos estado muy relacionados desde hace ya, pues serán 20 años de trabajo en diferentes zonas, en diferentes riesgos, sobre todo relacionadas con el subsuelo donde vivimos, ¿no? En esta primera parte vamos a hacer un viaje rápido, lo más rápido posible, pero no menos importante para mencionar estos métodos geofísicos en exploración y pues la carsticidad, ¿no? Tema que nos trae a colación este curso. Me tomé la libertad de tomar algunos diapositivas de Senapred, de, del catálogo de riesgos muy interesante que tienen. Bueno, yo creo que todos ustedes en su mayoría lo conocen. Y no resta más que sumar de las excelentes presentaciones que vimos del doctor Espinaza sobre las definiciones. Ya mencionó la definición de carticidad, las características bien detalladas de la carticidad y muchos ejemplos interesantes, ¿no? Eh, ya vemos que en
Senapred, pues bueno, se mencionan en sus infografías, en sus catálogos, sobre los hundimientos violentos, ¿no? Del fenómeno en el suelo, ¿no? Ya se mencionó qué es la karsticidad, el doctor Espinaza lo hizo, y sus características, ¿no? Como pues ya sabemos, las características de vivir en un lugar con cierto riesgo, pues tiene que ver con muchos factores relacionados, sobre todo con lo que menciona, como es la roca kárstica, ¿no? La roca que tiende a ser más fácil que sea afectada por este fenómeno. Eh, Otro dato puntual, otro dato duro que nos da las infografías en Senapred son pues que al menos 35 hundimientos kársticos en México desde el año 2000 se han tenido ya registrados. Menciona algunas medidas preventivas, como obviamente ese común denominador que no solamente se da en zonas kársticas, que es evitar la descarga de drenajes, de basura, de todo en zonas de hundimiento o terrenos agrietados, en cuevas, como lo mencionó el doctor Bernabé. Eh, Otras medidas preventivas en el entorno donde vivimos, donde trabajamos con la gente que corre este tipo de riesgos, pues la deformación de estructuras en viviendas, un hundimiento lento también es importante para evacuar el área afectada en dado caso. Y bueno, sobre todo, como ya se mencionó, pues estar siempre atentos a dónde vamos a construir, inclusive teniendo todas las reglas, todos los cuidados, pues siempre es importante tener esa información a la mano, ¿no? Y obviamente evitar flujo de agua hacia la zona afectada. Eh, en otra en otra de las diapositivas que me encontré visitando el sitio, pues son los datos duros, ¿no? La caverna más larga que está en México, que ya mencionó el doctor Espinaza, más de 30 cuevas con más de 10 kilómetros, la más extensa, la que tiene más extensión en Oaxaca de 1545 metros, y en fin, más de 320 cavidades superiores a 200 metros de desnivel. Además, otra, otra característica importante es que no necesariamente hay zonas bien definidas, pero sí están muy extendidas en nuestro país. Vi en el ejemplo que puso el doctor Espinaza es que inclusive hay zonas nuevas, parece que el mapa está más actualizado en la zona del noroeste, pero basados en este, bueno, en Senapred vemos que se tiene la Sierra Madre del Sur, como ya se mencionó, la península de Yucatán, que es una plataforma más joven, las montañas de Chiapas, la Sierra de Coahuila, las sierras orientales de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental. Todo esto creo que es en principio lo que primero debemos de conocer en algunos casos en donde ustedes son responsables de dar la información, de concientizar a la gente. Yo creo que el primer paso en la búsqueda y en la evaluación del riesgo de las zonas donde vivimos es precisamente concientizar a la gente, a nosotros mismos, en qué zona vivimos, qué tipo de suelo estamos utilizando para hacer nuestras construcciones, para invertir pues el patrimonio de nuestra vida, ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante. Fíjense que durante muchos años lo que ha pasado con el grupo de exploración es que nos buscan y bueno, el primer paso, que es un protocolo que ya más o menos tenemos armado, pues es precisamente visitar las zonas del problema, ¿no? Pues hemos estado en varios lugares, lo mismo en Azcapotzalco, porque un camión se puso en la calle y se hizo un pequeño socavón. En la zona de Los Reyes, La Paz, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, en donde se ve una zona de falla bastante grande. En Coacalco, Estado de México, donde las personas estaban muy preocupadas
porque este deslizamiento lento en la zona pues estaba afectando gravemente sus viviendas. Milpa Alta también, en zonas donde pues ya en la calle atravesaba completamente efectos de zonas de grietas. O últimamente, el año pasado visitamos Chilpancingo Guerrero, en la zona norponiente, en donde tenemos también efectos muy impactantes, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos, bueno, y que se hace la gente afectada con bastante razón, es cuando estos riesgos no son concluyentes. Obviamente yo mismo me preguntaría, bueno, tengo que salirme de mi casa, tengo que evacuar, qué va a hacer el gobierno. Son dudas genuinas con las que siempre nos encontramos. Y aquí quiero llamar su atención a que no todas estas zonas son de afectaciones kársticas. Por ejemplo, aquí tenemos en la zona de los Reyes La Paz, pues tenemos una zona de afallamiento muy grande que tiene que ver con la propia, competencia del suelo, con la distribución de las fallas y fracturas que hay alrededor. En Milpa Alta lo mismo, en Azcapotzalco otro tipo de fenómeno, y quizás el más cercano a una zona de afectación kárstica hacia la parte de Chilpancingo, en la zona de la Sierra Sur del país. Entonces, creo que una de las primeras, de la primera información más a la mano que debemos de tener cuando estamos colaborando, cuando estamos tratando y con este tipo de problemas, pues bueno, es ver el origen. Eh, en donde, o si estamos hablando de una zona kárstica, ¿no? También en alguna ocasión estuvimos en la ciudad de Guatemala por un hoyo que se hizo de aproximadamente, aquí en esta foto, si logran ver, es aproximadamente 20 metros por 40 de profundidad, en donde si bien el material no es caliza, no es yeso, pero lo forma un material muy deleznable como son las rocas originadas por erupciones volcánicas, que si bien son, vamos a llamarle síntomas de una zona con alta karsticidad, pues bueno, tienen esas características. En la, en la zona de la alcaldía de San Juan de Aragón, apenas a principios de este año terminamos de realizar un estudio geofísico en donde aplicamos una técnica que logramos detectar que se originaba principalmente por zonas de fallamiento. Y fíjense que el común denominador de estos problemas que les estoy mencionando es precisamente la ecuación que combina el suelo, el agua, la extracción, el peso, ¿no? Como estos gráficos que nos mostró el doctor Espinaza, muy ilustrativos. Fíjense que en la parte poniente de la Ciudad de México podríamos tener los mismos síntomas hablando del subsuelo, pero ahí resulta que fueron minas, minas de material de construcción que se utilizaron durante mucho tiempo con el fin de utilizar este material para hacer el desarrollo urbano que actualmente conocemos en la ciudad. Es obvio que con el desarrollo de la ciudad, con el crecimiento, pues se abandonaron las minas, pero nunca se preocuparon por volver a taparlas. Y en una zona cercana al bosque de Chapultepec, aunque, reitero, el síntoma del subsuelo es parecido a una zona kárstica, con karsticidad, pues no representa tal cosa, porque este es un origen diferente. Aquí les muestro una foto donde está el doctor René Chávez precisamente en una de estas cavidades, que si ustedes pueden ver al fondo, pues se tratan de aminorar los riesgos mediante la colocación de diques para que el agua deje de seguir afectando, pero pues la verdad son medidas secundarias, porque recuerdo muy bien que este techo que ustedes ven aquí, el material todavía goteaba, ¿no? O sea, el agua encuentra su camino y sigue trabajando en la erosión que tiene sobre estas áreas, ¿no? Eh,
Lo último que también vimos recientemente fue este socavón en Puebla, hará en diciembre, si no mal recuerdo, del 2021, en donde si bien tendría los síntomas de una zona de carsticidad alta, también es una zona que tiene este tipo de fenómeno, pero relacionada con una zona con un material originado de cenizas volcánicas, ¿no? Llamado principalmente volcano sedimentario, y que genera este tipo de fenómenos. Vaya, a lo que voy es que como parte de nuestra responsabilidad del conocimiento, es que no necesariamente todos los fenómenos que vemos de hundimiento están relacionados con zonas que sean afectados por la carsticidad, aunque, como bien nos comentan en las charlas anteriores, tenemos en México unas zonas de alta carsticidad. Por último, en esta parte de fotos, yo quería comentarles que en la zona de Chichen Itza trabajamos con un método en particular que nos ayudó mucho a estudiar y reconocer esta interacción entre las propiedades físicas de las rocas que nos permiten saber qué método vamos a utilizar para estudiar el origen de cada uno de estos métodos, ¿no? Y recuerden que en esta metodología que seguimos como grupo de exploración es muy importante recabar la información proporcionada por los vecinos, por los afectados, por nuestra experiencia propia y sobre todo por todo el antecedente de riesgos que ha tenido la zona. Y esto también nos lleva a otras aplicaciones interesantes que nos pareció interesante comentarles. El patrimonio cultural de nuestro país, uno de los más importantes, está en una plataforma kárstica, como ya joven, como lo mencionó el doctor Espinaza, en Chichén Itzá. Bueno, aplicamos esta metodología para encontrar un cenote escondido debajo de la pirámide. Pero bueno, regresemos a la parte medular del tema. Primero, ¿por qué vamos a usar métodos geofísicos? Creo que hay señales, sobre todo en las zonas donde están los riesgos, donde ya hay las afectaciones, pues que no se necesita ser geofísico para saber que estamos en una zona de riesgo. ¿Qué nos da, además de eso, la parte de las herramientas geofísicas? Primero, que son métodos indirectos y no invasivos. Imagínense que tenemos una zona que está a punto de colapsar, un tipo dolina, en donde se nos ocurre pues hacer un pozo a ver qué está pasando debajo del subsuelo. En lugar de ayudar ese tipo de métodos a resolverlo, genera o acelera el peligro potencial que tenemos bajo esa zona. Estos métodos invasivos probablemente resuelvan una cosa, pero es un riesgo que se incrementa a la hora de estudiar. Entonces, el método geofísico es una alternativa para no tocar vamos a llamarle, al paciente, a la zona cero, a la zona de interés, y nos va a ayudar a caracterizar el subsuelo en estas zonas de riesgo, sin necesidad de estar ya moviendo más de lo que pudiera tener como un riesgo implícito. También estos métodos aportan información, bueno, en zonas arqueológicas, como ya lo mencioné, pero el objetivo de estos métodos, sin ser invasivos, es que tratamos de definir la geometría, la profundidad y las características físicas de las fallas, de los socavones, de los agujeros, de los hundimientos, de la subsidencia que está afectando a esa zona pequeña, mediana, grande. Estos métodos se basan principalmente en las características físicas de las rocas. Ustedes en su clase de física de secundaria recordarán que pues, las rocas tienen un volumen, por definición una roca es un agregado de minerales que tienen estas propiedades, ¿no? Tienen una elasticidad, tienen una densidad, tienen una propiedad magnética,
una propiedad electromagnética, etcétera. Entonces, la geofísica se basa en estas propiedades. Ahora, otra pregunta importante, como responsables muchos de ustedes en zonas de riesgo, es que implica que si todos los métodos geofísicos resultan o funcionan bien en zonas de karsticidad, pues yo les pudiera decir que sí, todos funcionan, pero aquí hay una variable muy importante porque depende de varios factores determinantes. Las rocas, si las rocas afectadas son calizas, pues bueno, determinados métodos geofísicos, como vamos a verlo más adelante, funcionan de una mejor manera. Otra variable importante dentro de esta ecuación es la saturación de agua, que como ya se mencionó, el doctor Espinaza mencionó sobre el origen del agua, que puede acelerar la erosión, como si es de origen subterráneo, si es de origen pluvial o si es de origen fluvial. Y yo agregaría, después de haber escuchado su charla, pues en dónde se encuentra el nivel freático. En algunas zonas donde ustedes viven, donde ustedes atienden, verán que el nivel freático está muy cerca de la superficie, en zonas lacustres, y en otros lugares, en zonas diferentes, puede estar más profundo. Eso es importante. Y otra cosa es la reputación que tenga la zona de esos problemas que, si bien pudieron haberse desaparecido, pudieron haberse atendido de manera parcial, aún siguen presentando esto después de muchos años, ¿no? Les pongo un ejemplo en esta zona de Los Reyes La Paz. Después de que hicimos un primer estudio en 2009, pues las autoridades hicieron alguna remediación y después en el terremoto del 19 de septiembre del 2017, la falla volvió a presentarse y pues bueno, son características históricas que tenemos que ir acumulando. Entonces, esta es la razón por la que los métodos geofísicos nos van a ayudar de alguna manera a minorar o a conocer la fenomenología. Y aquí viene una diapositiva en donde pues es como la historia de todos. Imagínense que de repente somos como el médico que le toca estudiar al paciente, que es el subsuelo somero. ¿Qué es el subsuelo somero para nosotros? El subsuelo somero es aquel que afecta las construcciones o las zonas donde vivimos. Vamos a suponer que en promedio ustedes tienen una zona de aproximadamente eh, casas de no más de 5 metros de altura. Bueno, nuestra profundidad objetivo en estas zonas pues tiene que ser aproximadamente la misma, pero del suelo hacia abajo. Entonces, para nosotros esa profundidad somera es variable, depende de dónde estemos trabajando, ¿no? Eh, en los métodos geofísicos, en ese gran menú que tenemos de métodos geofísicos, desde hace 40 años a la fecha, han tenido una gran incremento. Fíjense, una anécdota es que para los años 70, las universidades, la Universidad Nacional y el Politécnico, crearon la carrera de ingeniería geofísica principalmente para aplicar métodos geofísicos con la intención de buscar petróleo, de buscar algunos elementos relacionados con minería, con petróleo. Pero a través del tiempo, después de tantas crisis que hemos tenido, la geofísica se enfocó a escalas más pequeñas hasta llegar a lo que les voy a comentar, ¿no? Y entonces, toda esta gran cantidad de métodos que no los voy a mencionar todos porque terminaría yo creo que mañana, pero bueno, la idea es darles un panorama e ir puntualmente viendo algunos. Hay los llamados métodos sísmicos que utilizan la propiedad de la elasticidad de las rocas para conocer sus propiedades, qué tan rápido viaja una onda sísmica en el subsuelo.
Esto mediante la reflexión es un método que utiliza esta regla comúnmente conocida en óptica, que pues efectivamente es como nos reflejamos en un espejo, analizamos la onda que se introduce al subsuelo y rebota a manera de reflexión, y analizamos la onda que nos regresa del subsuelo. Cuando se analiza esa onda resultante, se hacen una serie de procesos con el fin de conocer qué hay en esa caja negra. Si por ponerles un ejemplo, si esa onda sísmica la generamos mediante un puñetazo en el subsuelo, que es una onda muy débil, o un martillazo en el suelo, es una onda un poco más potente, vamos a imaginarnos una caja en el subsuelo, una caja negra que nos va a dar información. Eso es la reflexión, ¿no? Va y viene la onda. En el caso de la refracción, utiliza una propiedad parecida. Recuerden que cuando ustedes, por ejemplo, toman un palo de escoba y lo meten en una pileta o en una alberca, ustedes ven como que el palo de la escoba como que se torció, como que se vio diferente. Ese fenómeno se llama refracción porque una parte de la onda se refleja, la que llega a nuestros ojos, y otra parte sigue en otra dirección, y lo que estudia este método de refracción es precisamente esa parte de la onda que no se sigue, sino recopila la onda que nos refracta de regreso. Y de igual manera que el método de reflexión nos da información de esa caja negra que está en el subsuelo. Una última aplicación muy generalizada, sobre todo en la ingeniería civil, en la construcción, en la geotécnica, es el estudio del ruido sísmico. El ruido sísmico se basa, es un método que se oye relativamente sencillo, en poner una serie de sensores sísmicos llamados geófonos y que van a estar midiendo las vibraciones que pasan durante un determinado tiempo alrededor de una zona. Vamos a suponer que ustedes tienen un edificio pequeño y que quieren ver qué frecuencias, qué ruido sísmico está alrededor. Bueno, se ponen alrededor de este edificio una serie de geófonos y se dejan ahí. ¿Qué fuentes sísmicas van a recoger? Bueno, las que deje una persona que pasa corriendo, una persona que pasa caminando, un automóvil, una bicicleta, un camión, todas esas son fuentes que van recogiendo estos sensores y van a formar lo que denominamos una tomografía. ¿Qué es una tomografía? Muchos de nosotros, ojalá que no un gran porcentaje, hemos ido al hospital a que nos tomen una tomografía. Este término se tomó de la medicina y es básicamente un procedimiento que sirve para generar imágenes detalladas del interior del cuerpo humano en el caso de la medicina. Pero en el caso de la geofísica se extrapoló el término y este mismo procedimiento se utiliza mediante ciertas técnicas para obtener imágenes detalladas como si fueran rebanadas del subsuelo. Es decir, es una imagen tomada así como por rebanadas, ¿no? Entonces, vean, la gran ventaja de esto es que si abajo de ese edificio imaginario que les acabo de platicar hay alguna anomalía, vamos a llamar anomalía, a una falla, a una cueva, a un túnel, etcétera, vamos a ser capaces de verlo, quizás no como en los programas de televisión que pasan algún instrumento y en el subsuelo se ven hasta los esqueletos con detalle, ¿no? No, sino que vamos a ver anomalías, es decir, formas que se salen de lo esperado para asociarlos con este tipo de respuesta. Entonces son muy utilizados en los métodos sísmicos en la parte de ingeniería sísmica en construcción. Después vienen los conocidos o llamados métodos potenciales. Se llaman potenciales porque a diferencia de casi todos los métodos geofísicos, no necesitamos
excitar al subsuelo. ¿A qué me refiero con excitar al subsuelo? Lo que les acabo de mencionar, darle un golpe al suelo para generar una onda sísmica, inyectar una corriente eléctrica o algún tipo de excitación física. A diferencia de esos métodos, los métodos potenciales son pasivos y lo único que necesitamos es medir el comportamiento en el espacio que estamos manejando. Hay dos principales. Discúlpenme un poquito que me... Hay dos métodos potenciales principales. El método que estudia la propiedad de la gravedad en el subsuelo y la magnetometría o el magnetismo de las rocas. Vamos a ver un par de ejemplos adelante para que ustedes vean qué es lo que estamos midiendo y qué instrumentos se utilizan, ¿no?, para medirlos. Otros métodos que son genéricamente conocidos como métodos electromagnéticos son aquellos métodos que precisamente utilizan ondas electromagnéticas para inyectarlas en el subsuelo y quizás mediante su reflexión, algo muy parecido a los métodos sísmicos, pero en el ámbito electromagnético, para conocer, excitar al medio con una onda electromagnética y recibir una señal para interpretarla y hacer una evaluación de lo que hay en el subsuelo. El más conocido, yo creo que ustedes lo han visto mucho precisamente en algunas zonas que hemos visitado, los compañeros de Protección Civil cuentan con este tipo de herramienta para estudiar el subsuelo, por ejemplo, en la alcaldía Iztapalapa, si no mal recuerdo, creo que también en Chilpancingo, creo que por ahí vimos que tenían algún tipo de este tipo de herramientas. Y el más conocido es el llamado radar de penetración terrestre. Cuando se inventó el radar, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para lanzar la señal no al subsuelo. Son antenas que actualmente también se utilizan en los aeropuertos para detectar pues la aproximación y la trayectoria de los aviones, ¿no? Entonces, esa técnica, en lugar de lanzarla hacia el espacio, pues decidió voltear la antena y mandarla hacia el subsuelo. Pero no es tan sencillo como para agarrar una antena y pegarla al suelo, porque aquí entra esta propiedad que mide la técnica de radar, pues es una propiedad electromagnética y esta depende de una variable muy importante que es la frecuencia. Es decir, cuando ustedes incrementan la frecuencia, si suben la frecuencia de la onda, va a penetrar menos en el subsuelo. Si ustedes incrementan la frecuencia, perdón, si disminuyen la frecuencia de la onda, va a tener la capacidad de ir un poco más adentro. Esto es como cuando le movemos a los radios antiguos, ¿no? Recuerdan que tenían un display y entonces, y ustedes, digo, yo crecí en la Ciudad de México y recuerdo que pues salía desde el 88.1 hasta el 107.9 megahertz en FM, ¿no? Esa es una mover las frecuencias en el caso de ondas de radio. En el caso de las ondas que utiliza el radar de penetración terrestre, pues son en otra ventana de frecuencias fuera de las que escuchamos. El método magnetotelúrico es una combinación de las propiedades magnéticas y las corrientes eléctricas que se miden naturalmente, que normalmente se le llaman también corrientes telúricas, que se transmiten en la corteza terrestre. Son corrientes que se generan de manera natural, ya sea por alguna interacción del subsuelo con agua subterránea, con el manto freático, generando por ciertas leyes físicas corrientes eléctricas e inclusive magnéticas. Entonces, este método utiliza también sensores que, dependiendo de su frecuencia, nuevamente, como es un método electromagnético, dependiendo de su frecuencia, vamos a reconocer
la profundidad a la que vamos a llegar, ¿no? Recuérdenlo, frecuencias pequeñas vamos a tener poca profundidad. Frecuencias mayores vamos a tener mayor profundidad. Es una regla, es una ley física. Finalmente, bueno, pero no menos importantes son los métodos eléctricos. Como verán, los métodos eléctricos tienen una gran variedad. Inclusive he visto en algunas zonas, en algunas alcaldías, que inclusive, por ejemplo, en el Estado de México ya solicitan los reglamentos de construcción una tomografía eléctrica para dar una licencia de construcción, un CEF, SEB, que significa que es un sondeo eléctrico vertical para dar una licencia de construcción. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los métodos eléctricos son muy socorridos para reconocer la competencia de la roca en donde vamos a construir. Si nosotros vamos, por ponerles un ejemplo, al Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, al sur, y hacemos una tomografía para que nos den una licencia de construcción, vamos a tener una roca muy sana para construir. Pero si voy a Iztapalapa o a la zona que les mencioné, por ejemplo, a Los Reyes La Paz, colindando con el Estado de México, pues vamos a tener el problema de que probablemente haya un cierto hundimiento, subsidencia, afallamiento. Tan fácil como esto. Recuerden, si algunos de ustedes han salido de la Ciudad de México a Puebla para salir por el oriente y pasando a un lado del peñón, que le llaman el Peñón Viejo, que es la salida a Puebla, parece una montaña rusa. Por eso que hay tanta variabilidad. Y es eso, ¿no? El resultado, quizás que no es una zona de alta karsticidad, pero sí es una zona que interactúa con lo que fue el lecho de un lago. Estos métodos eléctricos se dividen en tres principales. El de polarización inducida, que es un método que inyecta corriente alterna y es muy utilizado en la minería. Realmente para explorar o para evaluar este tipo de método en geofísica somera es poco utilizado, pero sin embargo funciona muy bien en zonas donde tenemos problemas de contaminación. Por ponerles un ejemplo, hace como 10 años estuvimos en Azcapotzalco en una fábrica, en una planta donde estaban procesando el cobre, que realmente era de cobre de México y tenía que salir porque estaba contaminando el subsuelo. Ese método funcionó muy bien. Es una amenaza que tengamos una zona así porque el acuífero se va a contaminar. Los sondeos eléctricos verticales son lo que ya les comenté, son tendidos muy sencillos. Imagínense una batería de un carro. Tiene un polo positivo, tiene un polo negativo y esa batería la ponemos en un lugar y en lugar de conectarla al carro, la conectamos al suelo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues va a generar una diferencia de potencial en el suelo somero, y mediante otro instrumento que hemos oído que es un amperímetro, vamos a generar una corriente que vamos a lograr medir otra propiedad. Quizás, no sé si muchos de ustedes recuerden la famosa ley de Ohm que nos decían en la secundaria, acuérdate que Victoria es reina de Inglaterra, el voltaje es igual a la resistividad por la corriente. Esas tres variables se manejan en los métodos eléctricos. Entonces, si yo introduzco una corriente en el subsuelo, voy a ser capaz de obtener una corriente o una resistencia. Y los más modernos, los que se han desarrollado últimamente en los métodos eléctricos, es también la tomografía, aunque está basada no como en los métodos sísmicos, sino está basada en, en los métodos eléctricos. También recuerden, vamos a reforzar la idea de que la tomografía es
un procedimiento que genera imágenes detalladas, no del cuerpo humano, del subsuelo. Hace volúmenes del subsuelo y vamos a ver ejemplos más adelante. Y dependiendo de la técnica, se puede usar la denominada capacitiva o galvánica. Aquí más adelante les voy a mostrar estos dos métodos, cómo se utilizan. Finalmente, ahora sí, para pasar a la siguiente diapositiva, los métodos radiométricos basados en la radiactividad que podamos presentar, pues casi no se usan, pero en el comentario que hizo el doctor Bernabé sobre las cuevas de Chiapas, creo que viene a bien mencionarlos. No está de más eh, eh, tenerlos en cuenta por la situación de una persona, como lo describió el doctor, que está trabajando en una zona que si bien probablemente el nivel de radiación es muy bajo, no se debe de descartar. Entonces hay métodos radiestésicos que se dedican a detectar también las fuentes de radiación en algunas zonas, como lo mencionó, que en este caso era una cueva, ¿no? Entonces uno va aprendiendo. Y otro que ya se usa muy poco, que se utilizaba mucho para buscar pozos artesianos de agua y que se acerca mucho a un concepto que a lo mejor ustedes han oído, que se llama la radiestesia, le decían un poco, que eran los famosos vareros, ¿no? Entre comillas. Estas personas que iban con una varita y que la verdad no es para burlarse porque funciona en algunas cosas para encontrar agua. Iban con una varita en forma de huesito de pollo o dos varitas que se cruzaban y encontraban cuando había la necesidad de encontrar agua o alguna cosa somera, lo hacían. Bueno, este fenómeno de potencial espontáneo quizás está muy relacionado con este otro de radiestesia, que tiene que ver con ese comportamiento. Y entonces, vaya, hay quizás más métodos, no tantos más, pero fíjense una cosa, todos tienen una propiedad. Los métodos sísmicos van a medir las propiedades elásticas, los métodos potenciales van a medir, por un lado, la gravedad es la densidad de la roca, es muy importante la densidad en una zona kárstica. La magnetometría va a medir una propiedad que se llama la susceptibilidad magnética, que es esa capacidad de una roca de magnetizarse cuando le acercamos un campo magnético, un imán. Los métodos electromagnéticos utilizan la propiedad electromagnética, las constantes electromagnéticas, y los métodos eléctricos pues van a utilizar la resistividad de las rocas para estudiarlo, ¿no? Entonces, ahora tenemos un menú y ahora debemos de saber cómo vamos a utilizar ese menú. Me voy a permitir a darles algunos ejemplos rápidos para que no me gane el tiempo, en donde vean, por ejemplo, la tomografía de resistividad eléctrica. No me voy a dar el tiempo de darles todos los métodos, pero vamos a algunos ejemplos más para la aplicación en zonas de karsticidad. El, el asunto es que cuando tenemos un equipo de tomografía de resistividad eléctrica, vean, tipo capacitivo, que es un equipo muy sencillo de manejar, vean, esto es todo el equipo. Podemos inclusive, esto es en Tacubaya, en la Ciudad de México, pues está una zona donde había peceros, hasta un perrito ahí durmiendo, tomando el sol, y podemos medir siempre y cuando nos den permiso y que no nos aplasten las antenas, el subsuelo. Y el resultado, miren, esta es la primera imagen de una tomografía que les voy a enseñar. Esta es una tomografía en dos dimensiones y se observa cómo hay un cambio de colores. Este cambio de colores normalmente se interpreta cuando tenemos una mayor resistividad o una menor resistividad. Este es un ejemplo de, por ejemplo, en los colores más rojos, más calientes, están relacionados con alta resistividad. Y cuando los colores son más fríos, es una zona donde hay menos resistividad. Y fíjense, vamos a usar la intuición.
¿Cuál es el material más conductor que se les ocurre, aparte del cobre? Pues el agua. Cuando una zona tiene alta concentración, un porcentaje alto de agua o el nivel freático está muy cerca de la superficie, vamos a ver que tenemos bajas resistividades en la superficie. ¿Por qué? Porque el agua es un buen conductor. Un mal conductor es una roca seca que no tenga porosidad, que no tenga en sus poros agua. Entonces, ese es un mal conductor se acerca a lo que llamamos en la jerga de geofísica un dieléctrico, ¿no? Poca conducción. Vean ahí que la intuición nos va a ayudar a diagnosticar ciertas cosas. Se llama capacitivo porque simula a lo que es un capacitor. Recuerden que un capacitor es un dispositivo chiquito electrónico que se compone de dos plaquitas. Así imaginar, ahora con la microelectrónica pues es imposible, pero anteriormente estas dos plaquitas estaban separadas por un dieléctrico precisamente, y es lo que hace este método. Utiliza esa propiedad para medir la resistividad del subsuelo. Otro ejemplo, vamos al siguiente, la resistividad o la tomografía de resistividad eléctrica galvánica, aunque aquí les puse la misma tablita, pero bueno, a diferencia del otro método, aquí se tiene literalmente se tienen que clavar electrodos en el subsuelo. Esto fue hecho en Guatemala y se tienen que desplegar cables y se tiene que medir puntualmente. Y es galvánica porque necesita un acoplamiento y necesita que cada electrodo entre en el suelo natural. Es por eso que en esta foto vemos a alguien que tiene está perforando con un taladro la banqueta para alcanzar eso, ¿no? Y vean que los electrodos pues se tienen que clavar con una cierta profundidad. Y esto pequeño azul que ven es 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 digamos, un material que nos ayuda a mejorar la conductividad y penetrar mejor al subsuelo. Me preguntan si es caro. El, el método en general, no, la logística no es tan cara. Fíjense que lo caro en estos métodos, que lo encarece, son todos los métodos de procesamiento. Eso es lo caro. Un programa para poder interpretar este tipo de estudios, sí, en general es caro. Inclusive el equipo, que aquí no se ve bien, pero sí tiene cierto precio alto. Pero fíjense que independientemente de esto, los resultados son buenos, ¿no? En general, si se eh, hace un buen plan de trabajo, se puede convencer gobiernos estatales, etcétera, para poder adquirir este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, lo han hecho algunas universidades, algunas alcaldías y ha funcionado, ¿no? El método electromagnético más conocido es el radar de penetración terrestre, que yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen. La propiedad que detecta este método es precisamente la permitividad, y trabaja con una antena, como les digo, una antena que en este caso es de 200 megahertz, y y esta antena puede cambiar. Fíjense que mientras más chiquita la antena, del tamaño de la palma de la mano de cada uno de nosotros, puede tener hasta 1.2 gigahertz, que se utiliza, por ejemplo, para revisar las varillas en una construcción. Así como si fuera una plancha, ¿no? Se pasa en la pared. Y hay más grandes, por ejemplo, de 200 megahertz como esta, que nos dan la posibilidad de penetrar un poco más en el subsuelo. Un odómetro que actualmente ya está integrado, este es viejito, es un sistema CIR 2000 que ya tiene como 20 años. Ahora tiene un carrito muy elegante en donde se lleva la antena para detectar y también
medir la distancia, ¿no? Vaya, es un estudio 4, 4D, no 4T, perdón, 4D de 4 dimensiones, porque toma también el tiempo en consideración. Miren, en esta pequeña caricatura se muestra cómo el método trabaja con tiempo, mide la señal en nanosegundos, es decir, 1 por 10⁻⁹ segundos, es decir, un 1 seguido de 9 ceros después del punto decimal. Entonces, cuando ustedes pasan por encima de algún eco, de alguna anomalía, pues bueno, se va generando una curva que se denomina tiene una forma de hipérbola, y entonces se revisa y se genera este tipo de señal para estudiar. Entonces el método es muy, muy importante. Voy a mencionar un par de métodos más para terminar esta parte. Y el método magnético utiliza las propiedades propias del planeta, utiliza la propiedad del magnetismo de las rocas, utiliza un instrumento que, a diferencia de los anteriores, es muy fácil de cargar, es un magnetómetro. Aquí tienen otro tipo de magnetómetros que se utilizan para verlo como un vector, que es el campo magnético. Y a diferencia de las tomografías, podemos hacer mapas bidimensionales del campo magnético. Una cosa interesante que mencionó, que preguntó hace rato Alejandro Martín sobre las propiedades magnéticas en las zonas de carsticidad, voy a mencionarles un ejemplo muy interesante que desarrollamos en el año de 2005, precisamente en este corredor Maya, en donde les voy a confesar que nadie cree mucho en el método magnético en una zona kárstica. Les voy a explicar por qué. La roca principal o más común, pues ya nos han explicado que es la roca caliza. Y esta roca eh, responde realmente poco a un campo magnético, no tiene respuesta. Hagan de cuenta que es un pedacito de aluminio o una tela que no responde al campo magnético. Entonces, erróneamente uno pensaba, bueno, ¿para qué usamos este método si no nos va a dar mucha respuesta? A lo mejor sí nos da respuesta por X o Y razón. A este tipo de materiales se les conoce como diamagnéticos por su pobre respuesta. Pero ahora, ¿qué pasa si agarro un imán de estos de tipo de, de, de zapato de caballo, de horseshoe, y lo llevo con una roca altamente magnetizada, como un óxido de fierro? Por eso está roja, roja, porque está oxidada. Pues sí va a tener una gran cantidad de magnetismo, se va a incrementar su propiedad magnética, y aquí sí voy a tener una respuesta. Pero en toda esta zona no creíamos a ciencia cierta que tuviéramos una respuesta magnética. Pero ¿qué creen? Que después de trabajar un tiempo en eso se nos vino la curiosidad encima, y efectivamente, contestando un poco la pregunta de Alejandro Martín hace rato, pues sí hay magnetismo, y no viene precisamente de la roca, por las propiedades que les acabo de comentar. Es una roca diamagnética, a diferencia de otras rocas como el basalto, como los que tienen óxido de fierro, etcétera, que sí tienen magnetismo. ¿Saben a qué se debe el magnetismo en una zona kárstica? A el agua que corre por debajo recuerden que el doctor Espinaza nos comentó que no hay corrientes superficiales, todas son corrientes subterráneas. Y miren, en estos dos mapas se muestra lo que después comprobamos que era una corriente de agua. Si bien no era un río, no imaginemos un río como un tubo de lava donde va el agua, sino que hay una gran porosidad donde el agua se va moviendo. Y eso genera el movimiento de minerales, el movimiento de materiales y, ¿por qué no?, el movimiento de partículas que generan un minúsculo campo eléctrico que nos da por resultado una respuesta. Y por lo tanto, la conclusión que va más allá es que puede servir como apoyo en una zona de karsticidad donde pudiera haber una dolina o algún tipo de fenómeno. Entonces, la conclusión es que puede ser que
que nos sirva. Otro método súper importante es el de microgravedad que se aplicó hace algunos años en la Gran Bahama. Trabajamos ahí. Aquí lo único que quiero mencionar también de gran importancia es que precisamente, eh, si no mal recuerdo, era Cemex que estaba abandonando esta zona. Esta es una muy mala fotografía aérea. En esta zona, Cemex estaba abandonando la zona porque probablemente querían construir alguna nueva infraestructura y querían saber si había en la zona algo en el subsuelo, cavernas, dolinas, que sea. Y en este caso, fíjense que las zonas, la densidad se convierte en el campo gravitacional que se mide y se llama la unidad miligal. Fíjense que se tuvo que hacer tan específico porque vean la diferencia entre el mínimo, que es 0.045 miligales, y el máximo 0.085 miligales, o sea, es nada prácticamente. Entonces, con este estudio se lograron definir zonas, fíjense aquí, donde hay una mayor densidad es donde existe el color rojo, 8,85. Y acá abajo es donde existe menos densidad. ¿Eso qué quiere decir? Si no hay tanta densidad, quiere decir o que está vacío o que tiene una gran porosidad que tiende a generar vacíos. Y miren cómo el método gravitacional funciona. La desventaja de este método es que es muy tardado, es casi artesanal, pero es muy efectivo, depende del tiempo que tengamos para estar analizando. Les estoy hablando del método gravimétrico, ¿no? Y vaya, haciendo un resumen de todo lo que les acabo de comentar, en carsticidad podemos usar, en esta tabla les estoy mostrando los métodos potenciales, los métodos eléctricos, tanto capacitivos como galvánicos, el GPR o radar de penetración terrestre, el de sísmica, y aunque no lo mencioné, el GPS, que no propiamente es un método geofísico, es un método de apoyo. Y en carticidad podríamos usar prácticamente todo. ¿Por qué no pongo el de eléctrica capacitiva? Por una sencilla razón que no mencioné. La eléctrica capacitiva es muy somera y si tenemos una profundidad objetivo de más de 10 metros, no va a funcionar el método. El método, los métodos que mejor funcionan, sobre todo cuando estamos hablando de profundidades geofísicas someras, como lo hemos definido, pues bueno, son estos los principales. Y tenemos una serie de fenómenos que no necesariamente o sí pueden relacionarse con una zona con carsticidad, como fracturas y fallas, cavidades subterráneas, arqueología, plumas contaminantes, como les mencioné en el caso de Cobre de México, túneles, inspección de fugas y filtraciones de agua, de aceite, de hidrocarburos y niveles freáticos, que ya vimos que son muy importantes para la interacción en zonas kársticas. Entonces, obtendrán, yo creo que esta información en cualquier momento. Y pues bueno, finalmente en esta parte la combinación de los métodos radar con gravimetría nos han ayudado a resolver algunos problemas. Aquí los paso rápidamente. Aquí tenemos en el caso de Guatemala cómo el resultado fue muy interesante porque logramos definir, ustedes pueden ver una zona así como aquí se revisó si el método que habían utilizado para resolver el problema de ese gran socavón que se hizo en la ciudad de Guatemala funcionó. Y pues sí funcionó porque, bueno, se tiene aquí una resistividad eh, baja con alto contenido de agua. Aquí esta zona demostró que pues tiene el material que se utilizó para, así como si fuera un corcho de botella de vino para taparlo. Pero como bien mencionó el doctor Espinaza, a veces ese trabajo de gran humedad sigue haciendo su efecto de erosión y pues no puede no resolver por completo la zona, ¿no? Algunos otros aspectos, aquí vemos
el método de tomografía eléctrica ya en desarrollo, ¿no? Y aquí seguimos con este ejemplo y déjenme adelantar para que no me, no me, no me gane el tiempo. Para finalizar mi charla, nada más quería mencionarles que también en una zona kárstica podemos utilizar el método de tomografía de resistividad eléctrica en particular, es el que iba a mencionar el doctor René Chávez, y lo aplicamos en el estado de Hidalgo y en la ciudad sagrada de Chichén Itzá, en la pirámide de Kukulcán. En Hidalgo teníamos interactuamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta es la zona donde se encuentra la zona arqueológica, en los límites de Querétaro con Hidalgo. Y como verán, pues tenemos una zona que propiamente por la litología, pues no es por definición una zona kárstica. El Pañú, así se llama, es una zona que estaba presentando algunos problemas de destrucción, de efectos vean ustedes cómo estaba ya la pirámide que habían trabajado, ya se les estaba cayendo y estaban en el proceso de salvamento. Aquí tenían que hacer algunos trabajos para que no se les viniera abajo y pues desconocieron deslizamientos y fisuras. Y bueno, es la importancia aquí, la necesidad de conocer el comportamiento del subsuelo sobre el que se asienta una pirámide, vaya, también donde se asienta una comunidad. Estas son las imágenes actuales de lo que es una tomografía de resistividad eléctrica. Vean, lo que les mencioné hace rato es una serie de puntitos azules que ven aquí, en donde se mide la resistividad del subsuelo. Y entonces, en donde tenemos los colores azules en este cubito, rectángulo está alrededor de una pirámide, de la pirámide que hace un momento les mostré, y en donde se logró revisar que hay relleno, se puede discriminar si es relleno o si no. Y aquí ustedes pueden ver un cubo que depende del tratamiento, se puede ver de manera interna cómo se está comportando las zonas de conductividad, ¿no? Aquí en esta zona se logra detectar cómo hay unos polines, unas fisuras y agrietamientos, y vemos que se lograron reconocer zonas de posible problemática. También esta misma técnica se aplicó en una zona kárstica. ¿Y por qué vino a colación el tema? Porque funcionó muy, muy bien. La verdad es que el hecho de que las propiedades eléctricas de una zona kárstica nos dan una ecuación muy interesante porque en combinación con el agua, que es conductora y una roca dieléctrica, nos va a salir, una imágenes muy interesantes que si bien noten una cosa, otra vez la intuición, ¿no? Si bien lo estamos aplicando en una zona arqueológica para encontrar un objetivo, bien se puede extrapolar para aplicarlo a otras zonas de riesgo. Eh, Aquí, por ejemplo, se aplicó primero en la zona del castillo el radar de penetración terrestre. Como pueden ustedes ver, esta es una imagen del radar de penetración terrestre en donde se lograron encontrar una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Bueno, pues aquí, como vieron en el dibujito, en la animación, pues que se parte la señal y no se ve continuidad. Aquí en esta parte se hizo, aquí ustedes pueden ver la pirámide y aquí se pueden ver las dos zonas donde se hicieron estos dos levantamientos. Vean cómo la combinación de los métodos nos ayudan a ir yendo poco a poquito más allá. El problema con que fue un resultado muy bueno, fue pues que no llegamos a mucha profundidad. Vean, estaban estimando entre 10 y 20 metros. Aquí tenemos ¿cómo se llama? De longitud, es la escala horizontal, pero no había
mucha profundidad. Si no mal recuerdo, creo que solamente llegaban hasta 4, 5 metros de profundidad. Después, se nos permitió utilizar la tomografía de resistividad eléctrica, pero ¿qué creen? Teníamos un problema. No podemos clavar absolutamente nada en los alrededores de la pirámide. Imagínense, vamos y clavamos, pues ahí vamos a salir crucificados nosotros porque estamos atentando ante una pirámide patrimonio de la humanidad. Bueno, había una solución, utilizamos, en lugar de electrodos, utilizamos placas. ¿Y qué creen? Después de hacer varios experimentos, de hacer medidas de forma geométrica, se logró llegar a la conclusión de que sí funcionaba, ¿no? Esto ya lo habían tratado algunos colegas en Italia y de ahí tomamos esto, esto como resultado, ¿no? Imagínense en un área urbana, vamos a extrapolar este problema. El descubrimiento que logramos hacer es que imagínense que tenemos un área que estudiar, imagínense que ustedes van a una casa como las que les mostré en Chilpancingo, que está realmente deteriorada y tienen que estudiar la casa, a ver qué pasa. Pues para empezar no podemos entrar por el gran daño que tiene ya el suelo, ya no se puede introducir ningún equipo para medir. Lo ideal sería formar una rejilla tridimensional libre de obstáculos y poner como una rejilla en donde generáramos 5 perfiles horizontales y 10 perfiles verticales, o sea, norte-sur, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una casa? No tenemos la capacidad de meter por la cocina, tirar un muro y poner nuestros electrodos, eso no ayuda en nada. La metodología conocida como tomografía de resistividad eléctrica tridimensional lo que resolvió es que en lugar de hacer una rejilla 3D en una zona que necesitábamos y que tuviera un obstáculo, hacerla simple y sencillamente alrededor. Yo sé que muchos de ustedes tienen ya una formación y entienden muy bien que a veces utilizan este método de extrapolación. Yo mido en un punto, mido en otro, y entre esos dos puntos yo extrapolo o interpolo entre dos puntos el valor que voy a medir. Pero ¿qué creen? Esta técnica no interpola, esta técnica mide el valor de la resistividad en el subsuelo sin usar la metodología de la interpolación. ¿Y qué creen? Que con esta metodología se hicieron figuras como estas a partir de esto. Fíjense, una cavidad kárstica parcialmente llena de agua bajo la pirámide de Kukulcán se logró encontrar mediante esta técnica. Esta imagen nos la hicieron el favor de hacer algunos de los estudiantes muy buenos y logramos en una primera etapa en 2014 encontrar esto. La verdad no lo creíamos, una zona kárstica. Además, fíjense, rápidamente me voy a regresar un par fíjense una cosa, el estudio fue aquí, pero vamos a observar otra cosa, un poco también la intuición. Al norte tenemos un cenote sagrado, al sur tenemos el cenote de Xtolok. ¿Qué pasa si hay un cenote aquí? Pues como que suena intuitivo de que existe algo allí, pensando en el pensamiento de construcción cosmológico de los mayas. Y también hacia acá hay también algunos cenotes, ¿no? Hacia el este y al oeste, que no recuerdo. Pero vaya, la intuición también es importante aplicarla a nuestro trabajo diario como responsables de protección civil con este tipo de problemas. Y las preguntas que nos hicimos, bueno, ¿sabían los antiguos mayas sobre este car subterráneo? Pues aparentemente sí. Sí es cierto, ¿por qué los mayas construyeron este enorme templo en la parte del Kars, donde, pues quién sabe, ¿no? Algún día no sabemos si se iba a colapsar. Aparentemente, no estoy muy seguro, en un tipo dolina, si se vaya a colapsar el techo, ¿no? Y fíjense que el siguiente año regresamos no nada más para revisar
que realmente existiera un cenote debajo de la pirámide, sino que se nos ocurre abrazar a toda la pirámide, llenarla de electrodos piso por piso por piso para los 10 niveles que tiene la pirámide y generar 37.539 puntos de observación de resistividad eléctrica. Fue un trabajo bastante interesante, pesado, cansado, pero muy satisfactorio, porque en esta segunda etapa se logró, por un lado, reconocer que había el cenote no se había movido, por lo tanto logramos demostrarlo. Y en segundo lugar, fíjense, también se aplicó la técnica para encontrar subestructuras dentro de la pirámide, o sea, como estas muñecas matrushkas rusas, ¿no? Que saca una y aparece otra y aparece otra. Encontramos dos estructuras dentro de la pirámide. ¿Qué creen? La pirámide también está hecha de caliza. La pirámide es también susceptible de ser afectada por la carsticidad. Entonces, yo creo que la conclusión a la que llegamos es que los mayas sabían muy bien lo que hacían, sabían y conocían muy bien su, este, su, su idiosincrasia y su cultura y lograron llegar a esto, ¿no? Eh, Finalmente, para cerrar este proyecto, recuerden, estamos usando una técnica que sirve muy bien para zonas kársticas. Nos decidimos entrar por un pequeño túnel conocido, que sí existe desde hace muchos años, en la parte norte del castillo, en donde entra uno, sube por unas escaleritas por dentro de la pirámide. Vean, aquí está el pasillo. Y la llenamos también de electrodos planos. Obviamente no íbamos a perforar, no íbamos a hacer absolutamente nada. Y hasta arriba hay una pequeña cámara por aquellos que alguna vez a lo mejor visitaron, donde está un chacmol y hay un leopardo, ¿no? Aquí. Eh, ¿Y qué creen? Que se hizo un perfil 2D. Noten la diferencia entre 2D y 3D. El 2D solamente es una línea y el 3D es un cubito, pero el beneficio de esta técnica es que este cubo mide realmente lo que hay dentro de él, no interpola, eso nos debe de quedar muy claro. Y en el perfil 2D, que como les reitero es una línea, generamos una imagen en donde logramos encontrar intuitivamente esta segunda estructura, un muro, probablemente un techo derrumbado y todo como, nada más así como que inspirándonos, pues no, revisando las resistividades. Número uno, las propiedades de la roca. Número dos, toda la información que nos dieron los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y tercero, pues la historia que ya habíamos encontrado con el cenote que se había reportado. Entonces, se logró hacer esto. Y bueno, para terminar, a mí me hubiera gustado ser más explícito en algunas partes de mi charla, pero pues ya les reitero que es la verdad un tema muy extenso y la verdad yo espero que les haya quedado una pequeña semillita de curiosidad para que sepan en qué terreno se mueven con las personas que pueden darnos muchísima información y las herramientas con las que cuentan. A veces, antes de concluir, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, si ustedes tienen una zona kárstica donde el nivel freático está saliendo prácticamente de la zona, ustedes yo no les recomendaría que pusieran un GPR, un radar de penetración terrestre. ¿Por qué? Porque la señal electromagnética de un GPR rebota en el agua. Nunca van a penetrar más allá de lo que llega el nivel freático. Es muy importante que no nos engañen porque recuerdo que en Guatemala había pues un geofísico decía que llegaba a 100 metros su radar. La verdad no es posible que en un medio saturado, en un medio, no hay ninguna frecuencia que logre alcanzar profundidades eh, ahora sí, disculpen
redundancia, tan profundas con un radar de penetración terrestre. La idea de esta charla es que ustedes tengan esa intuición y esa curiosidad de preguntar qué hacer, informarse y sobre todo que tengamos esa intuición y esa preparación con el conocimiento de las herramientas. Pues miren, como conclusiones, pues los métodos geofísicos se aplican considerando siempre 4 variables importantes. La profundidad, lo que ya hemos platicado, la geometría del objeto a estudiar, probablemente sea una dolina medio colapsada, algo que ya se colapsó, algo que afectó en ese colapso la superficie, debemos de tener ese objetivo. ¿Qué propiedad vamos a investigar? Vamos a investigar la elasticidad, vamos a investigar el magnetismo de esa zona, etcétera. Y estos métodos pueden mitigar el riesgo en zonas de alta vulnerabilidad. Recuerden que si ya pasó algo, un método geofísico no va a resolver la situación, más bien van a ser los métodos de geotecnia, pero el método geofísico es más bien para mitigar el riesgo. Pueden aplicarse a nuevos problemas y enigmas del pasado, como acabamos de ver, pero se pueden extrapolar. Así nació la técnica, aplicándola a zonas urbanas y extrapolándola a zonas arqueológicas. Y pues no queda más que mucho que estudiar y aprender de las zonas con carticidad. Yo personalmente he aprendido mucho de los compañeros y bueno, muchas gracias.